Muy bien, vamos a empezar esta hora nuestra enseñanza. Vamos a 1 Corintios 3, por favor. Tres 11. 1 Corintios 3:11. Dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y nos permites llegar a esta hora. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí, guíanos a toda verdad, muéstranos la verdad, Señor. Enséñanos a conocer más de ti en esta hora. Padre, que tu Espíritu Santo traiga un espíritu de revelación, de entendimiento, y que podamos recibir de ti. Seas tú en este lugar y seas tú glorificado en todo lo que es algo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este mismo pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y Corintios empezamos ahora a ver, vimos Romanos la semana pasada, la primera carta. Esta es la segunda en el orden cronológico, no así en el orden consecutivo de los hechos históricos, pero vamos a ir revisando al respecto. La carta de 1 Corintios destaca la unidad y crecimiento espiritual de la iglesia. Y quédate con esto muy importante: el crecimiento espiritual a través de la unidad. Nuestro Señor Jesús es el fundamento firme sobre el cual se construye la iglesia. Él establece la base sólida para una vida cristiana en comunidad, y vamos a hablar sobre eso. Cómo debe ser la vida del creyente, cómo debe comportarse en comunidad. Él es el fundamento seguro de la iglesia, y ahorita vamos a desglosar. ¿Y cuál es el fin? Que nuestra vida sea construida, edificada, cimentada, sustentada en nuestro Señor Jesús y su enseñanza. Hablando de unas generalidades sobre Corintios, siempre ese contexto es importante tenerlo. Fue escrito en el año aproximadamente 55, finales del 55. Algunos eruditos dicen que el 56, pero cuando manda la carta, él dice: oigan, yo espero estar con ustedes, pasar aquí el invierno y entonces moverme para allá. Entonces, y considerando que en aquel tiempo moverse, hoy tú te mueves en auto de, no sé, te vas de aquí al Estado de México y haces 2 horas, ¿no? En auto. Pero en aquel tiempo moverse esa distancia implicaba días. Entonces, moverse de Efeso a Corinto, pues no era como de, ay, me salgo ahorita y llego en la tarde, no. Llevaba su tiempo, y viajar en ese tiempo durante el invierno era complicado. Entonces, por eso Pablo establece, bueno, para tales fechas espero estar por allá. Y como le escribió durante el segundo viaje misionero, pasó 3 años Pablo en Efeso, y entonces él esperó llegar a Corinto en el 56. Definitivamente Pablo es el autor de la carta a los Corintios, no hay mucha disputa al respecto. De hecho, en el año 95, Clemente de Roma, mandando una carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, hace referencia a la de carta de Pablo. Entonces, esa referencia que hace confirma que la autenticidad de la carta de Pablo, así como de Ignacio en el 110, Policarpo en el 135 y Tertuliano en el 200. ¿Y por qué? A lo mejor dices, oye, ¿por qué me haces tanto contexto de esto? Por la veracidad de la carta. En aquel tiempo, vamos a hablar un poquito de cómo estaba la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto, como en cualquier otra ciudad en ese tiempo, tenía una ciudadela. Esto es una construcción más elevada en el cual se establecía no solamente la defensa de la ciudad, sino también había un templo, y el templo de Afrodita, diosa griega del amor. Y eso es importante, porque
En esa ciudad, gracias a este culto a Afrodita, había más de 1000 sacerdotisas, pero ¿qué crees? Eran prostitutas religiosas. En la mañana servían como sacerdotisas y por la tarde ofrecían sus servicios, su segunda chamba, ¿no? Su oficio a todos los extranjeros y a todos los hombres. Era tal la inmoralidad descarada y embriaguez desenfrenada que se acuñó un término que decían, estás corintianizando o corintianizar, y se referían a todo este tipo de inmoralidad sexual desenfrenada y embriaguez. Les gustaba la fiesta. Entonces, para identificados decían, vamos a corintarizar, a lo mejor el término suena raro en el español, pero bueno, el contexto era por ejemplificar lo que hacían en Corinto, ¿no? De hecho, se daba mucho, bueno, en la iglesia de Corinto se dio un caso de incesto, y que es uno de los pecados graves dentro de la iglesia, ¿no? Y que es el incesto, la relación amorosa y sexual que hay entre dos miembros de la familia. Y era tan grave el asunto que no solamente era condenado internamente por la iglesia, en base a los fundamentos de la ley del Señor, sino que aún para los gentiles más paganos, hablar sobre incesto era, hagan de cuenta que, dice el narcotraficante, voy a poner un ejemplo, yo soy malo, pero no permito que dentro de mi negocio haya incesto, ¿no? O sea, aún para ellos era algo abominable. Bueno, este caso estaba dentro de la iglesia de Corinto. ¿Y por qué se daba esto? Porque, y es algo que Pablo ataca en la carta, las prácticas paganas que habían existido en el pueblo convertido antes de llegar a Cristo, pues ahí estaban, ¿no? Estaba característico en la iglesia de Corinto, pero se empiezan a infiltrar o piensan a justificarse, y su justificación era, pues es que tenemos los dones espirituales manifiestos, entonces pecar no es tan malo. O más bien, ¿para qué me santifico si después de todo, aunque ande en pecado, el Señor sigue manifestando los dones? Y Pablo les dice, no, muchachitos, están mal, ¿no? No es así. De hecho, la carta a los Corintios viene a ser una carta que, aunque corrige mucho la conducta de la iglesia, es más correctiva que doctrinal, no deja manifestar doctrina en las correcciones que hace en cuanto a la vida del creyente como debería de ser. Cuando Pablo fundó la iglesia fue en el segundo viaje misionero. Estuvo ahí año y medio, y ya él llegó ahí con Priscila y Aquila, y después se agregaron Silas y Timoteo. Y algo que caracterizaba a la iglesia era extremadamente divisiva, o sea, había división ahí, y esto manifestaba su carnalidad e inmadurez. ¿Y por qué su carnalidad e inmadurez? Pues precisamente por las prácticas que tenían. Están muy contaminados de su vida antes de llegar al Señor, antes de recibir el Evangelio, y entonces querían como que vivir dentro de la iglesia de la misma manera. Hoy es algo que se señala, o más bien debe ser visto y manifestado. Cuando alguien recibe al Señor Jesús y hace auténticamente su decisión de fe con Él, y reitero, no por la oración, sino de convicción, lo primero que debes de notar si realmente fue cierto es un cambio en su vida. No puede ser que un ladrón llegue a Cristo y después de, no voy a poner tiempo, pero vamos a poner un año, siga siendo un ladrón y convertido, pero siga siendo ladrón, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo en Corinto. Al ser egoístas, inmorales y paganos, conservando su vieja naturaleza, Pablo escribió para corregir esto. De hecho, ya lo había comentado una vez, Pablo está en el segundo viaje misionero, está en Efeso, y alguien va y le dice, oye, ¿sabes qué está ocurriendo esto? Y entonces está lo conocido como la carta extraviada. Hubo una primera carta diciéndoles, oigan,
me acaban de decir que entonces viene la respuesta de la iglesia de Corinto y Pablo escribe lo que conocemos como la primera carta, ¿no? Primera de Corintios. Siguen en sus actitudes, de hecho le regresan una carta con preguntas a Pablo y Pablo emite una tercera carta que es conocida como la carta severa, en la cual al parecer les tira duro en cuanto a corregirlos. Se arrepiente en la iglesia de Corinto y entonces viene la segunda de lo que conocemos como segunda carta de Corintios, que vendría a ser la cuarta. Porque de hecho, entre lo correctivo que hace en primera y la respuesta que hay en segunda, tú dices, oye, y como que en qué momento se arrepintieron, ¿no? Como que en qué momento, pues porque hay una tercera carta en la cual sí les dijo, quieren andar viviendo carnalmente. Cuando vaya, es más, le dice, corrijan antes de que vaya, porque cuando vaya, la defensa que tienen por la distancia que es escrito, no la va a ver, y los voy a confrontar de frente. No va a ver literalmente dónde se esconda. Entonces, partiendo de esto, vayamos propiamente ya al estudio que vamos a tener hoy sobre Jesús como el fundamento de la iglesia. Y cuando escuchas esto del el fundamento esencial, firme, angular del evangelio, ¿qué es? De la iglesia, perdón, ¿qué es? Pues es el evangelio que nos fue compartido y es la obra, vida y obra redentora del Señor Jesús a favor de nosotros. De hecho, ese fundamento es en el que se basa nuestra fe y la salvación. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué es que la iglesia es lo que es? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? De hecho, por ahí un credo, ¿no? Yo creo en el Padre, creador del universo, Señor sobre todas las cosas. Creo en el Hijo Jesucristo, Jesús, el Mesías enviado, muerto, pasó por sufrimiento, fue crucificado en la cruz, muerto sin pecado, y enterrado y resucitado el tercer día. Creo que Él regresará, que está sentado en lugares celestiales y que Él regresará. Ese es el creo. Y creo en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el cual redarguye al mundo del pecado para hacer los discípulos. Ajá. Esa es la primera parte del credo. Y en eso está fundamentado, ¿en qué? En que el Señor Jesús murió, sufrió, murió y resucitó sin pecado. Quitando alguna de estas tres o alguno de esos fundamentos o de esas convicciones, nuestro evangelio, nuestra convicción vendría a ser vana y vacía. De hecho, en algún momento alguien decía, no, es que la resurrección no es. Y Pablo les dice, espérame, si tú dices eso, entonces nuestro evangelio deja de tener razón de ser. Porque está cimentado sobre la promesa de que seremos resucitados porque el Señor Jesús resucitó. ¿Y cómo vamos a ser resucitados si el Maestro no resucitó? ¿Cómo vamos a tener redención si Él se quedó en la tumba? Y entonces, esto es lo que le da fundamento a la iglesia. Por eso dice, el fundamento es Jesús. No hay otro fundamento. Y el fundamento no es solamente la persona de Jesús, sino todo lo que tiene que ver con su enseñanza, su vida, su obra, todo lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra, lo cual nos da redención. Nuestra redención no está solamente en creer. Si creemos, pero no seguimos sus enseñanzas, es algo ilógico, es incongruente. Oye, creo en... No, déjame pensar en alguien. Qué bien juega la selección, pero no lo voy a México. ¿Y dónde eres? De México. Ahorita que está de moda el mundial, ¿no? Es ilógico. Eres mexicano, crees que juega bien la selección, pero no le vas a la selección. Lo mismo ocurre con el evangelio. Si tú crees que el Señor Jesús hizo la obra redentora y la has recibido por gracia, es ilógico que digas, recibo el regalo, pero no recibo la persona. Es más, a veces cuando llega a ocurrir así, que alguien te cae mal, la educación o el sentido común diría, no le puedes aceptar un regalo
a alguien que tú no crees, que te cae mal, ¿no? Que detestas. Es más, eso te pone en una posición de hipocresía. Que hasta llegan, oye, no seas hipócrita, ¿por qué se lo recibes si hablas mal de él? Y cuando recibes, ay, muchas gracias, no te habías molestado, ¿no? Y se voltea la persona y te volteas tú, ay, ¿cómo me puedo regalar eso? Entonces, ¿para qué lo recibes? ¿Para qué eres hipócrita? Lo mismo ocurre con el Evangelio. No podemos decir recibimos el regalo sin recibir al Señor. De hecho, es un argumento que dice, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas maestro y no aplicas lo que te enseño. Me llamas Dios y no me veneras. Dices, tú eres mi guía y no me sigues. Entonces la salvación viene dentro del Evangelio y es el fundamento en el cual Pablo estableció y dijo, ese es el fundamento puesto que es en nuestro Señor Jesús. Y esto basado en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Basado en esto, en el amor del Señor, del Padre Celestial, por nosotros. Tú no podrías hablar de un evangelio o de un fundamento que sea Jesucristo y odiar a todos y decir, es que el Señor odiaba. De hecho, su sacrificio está basado en el amor mostrado por nosotros. Desde el Padre y en el Señor Jesús. En Mateo 22, 34, 40, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y eso que depende la ley y los profetas ¿de quién hablaban? Del Señor Jesús. La ley ¿de quién hablaba? Del Señor Jesús. De hecho, leíamos en Romanos, ¿no? El fin de la ley es el Señor Jesús en cuanto al cumplimiento. Sería ilógico pensar en un evangelio sin la manifestación del amor. ¿Y por qué te decía esto de Corinto? Donde estaba el templo del amor. Porque en Corinto les habían enseñado un amor, una diosa del amor, convenenciera, ¿no? De hecho, perversa, o pervertida más bien. Un amor corrupto, manipulador o beneficioso, ilícito y hasta basado en una prostitución, ¿no? En un rompimiento de un pacto. El Señor Jesús manifiesta el amor y dice, no. La primera manifestación de un evangelio fundamental en la iglesia, que es nuestro Señor Jesús, es el amor. Y el Señor Jesús dice, y puso dos parámetros. Este plan de salvación inició cuando el Padre amó a la humanidad. Y la vivencia es que, ¿cómo debes de honrar al Señor o amarlo? El mandamiento más grande es amarlo a Él y amar al prójimo. Y está hablando Pablo de amor en una ciudad donde está la diosa del amor. ¿Y cuál es el amor que el Señor demanda en la iglesia? Entonces, si Él es el fundamento y Él enseñó sobre eso, su propia vida, dice Juan, nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. La semana pasada veíamos en Romanos que decía, si acaso alguien llegara a dar su vida por alguien bueno, tendría que ser alguien extraordinariamente bueno, extremadamente fuera de toda realidad, ¿no? Como para pensar dar tu vida por alguien así. Pues, ¿qué crees? El Señor, porque los amó, dio su vida por nosotros. Y decía Pablo en Romanos, no por obras de ustedes, porque aún en sus pecados, Él murió
por nosotros, mostrando un amor perfecto y sublime hacia nosotros. Y entonces, si no hubiera amor en la iglesia, que es lo que el Señor manifestó, ¿cómo deberíamos de vivir? De hecho, sería un evangelio vacío. Imagínate, piensa en esto. ¿Cómo hubiera sido el ministerio del Señor Jesús sin amor? De hecho, ¿hubiera sido un evangelio auténtico, verdadero y que transformara vidas? No. Porque el amor que Él manifestó fue precisamente lo que nos ha dado salvación. Imagínate que el Señor nos hubiera... De hecho, la Escritura dice, creo que es Ezequiel, Ezequiel no. Abdías, Jonás, Miqueas... No, Isaías. Isaías dice que con lazos, con cuerdas de amor, Él nos ha traído. O sea, no nos ha traído a la fuerza, ¿no? ¿Recuerdas cuando te mandaban de niño al mercado? Y hay muchas historias ahí en videos, ¿no? El niño jugando en las maquinitas, ¿no? Hijo, vete por las tortillas. Ibas por las tortillas y de paso te pasabas a la maquinita, ¿no? Y pasaba mucho rato y salía la mamá a buscar al hijo con la chancla, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Te dije que, órale, a la casa y ¿no? Aquí hace muchos años había un vecino que, con palabras sumamente amorosas, los hijos en la calle jugando los metía con gritos, insultos y órale. El Señor no nos ha traído hacia Él. Dice que con lazos de amor. ¿Y te imaginas un lazo de amor? A lo mejor, no era una cuerda, ¿cómo se llama lo que traen los mariachis? Una riata, ¿no? Que si te roza, pica. No, imagínate que era con una tela suave, aterciopelada, lanzándote con suavidad para que no te pegue y entonces suavecito jalarte. Esos lazos de amor. 1 Corintios 13, que es muy conocido por ese pasaje sobre el amor precisamente, manifiesta que el amor es una acción y no algo abstracto, un pensamiento ahí efímero, ¿no? No, el amor es acción. Dice 1 Corintios 13, 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, cierra la puerta, ¿no? Por favor. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y con esto Pablo empieza a hacer en el amor un correctivo a la iglesia de Corinto, basado en el fundamento que es el Señor Jesús. Dice, no importa qué tan espiritual creas que seas, si no tienes amor, vienes a hacer nada más ruido. Luego dice, y si tuvieras profecía, segundo don manifestado en Corinto, de los importantes, de los vistos, de los que alguien profetiza, ¡ay! Está profetizando, ¿no? De los vistosos. Dice, y atendieses todos los misterios y toda ciencia, esto es, que el Señor te revele cosas. Y si tuvieras toda la fe, de tal manera que traslaces los montes, un don de fe es necesario para manifestar milagros, sanidades y milagros. Y no tengo amor, nada soy. Pablo mismo está diciendo, si yo manifiesto esto, pero yo no manifiesto amor, de nada sirve. Y si repartiese todos los bienes, mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Te imaginas el sacrificio del Señor Jesús sin amor de por medio? Como le está diciendo Pablo, dice, de nada hubiera servido que el Señor Jesús se hubiera sacrificado si no hubiera habido amor de por medio. Y esta confrontación sobre el amor viene por la iglesia establecida en Corinto, una ciudad donde estaba el templo a la diosa del amor. Y un amor no correcto, ¿no? Dice, y entonces empieza a especificar, hablando de detalles del amor, ¿no? El amor es sufrido y es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Has considerado esto del amor en el ministerio del Señor Jesús? Mira, dice, el amor es paciente y es benigno, dice Corintios. Jesús soportó pacientemente las debilidades, dudas y traiciones de sus discípulos. Cualquiera ha dicho, ya salió este con esto. Y ya salió Juan y Andrés creyendo un lugar de privilegio. Y Judas robando la bolsa, ¿no? Y Pedro negándome, ¿no? Y aquellos peleándose por quién era el primero, ¿no? Con amor, paciente y bueno, el Señor soportó todas las cosas. Su benignidad se manifestó al sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y perdonar a los pecadores. ¿Tú crees que Él lo hubiera hecho si no hubiera sentido amor por ellos? Cuando vinieron los 10 leprosos, y dice que fue movido a misericordia, y les dijo, vayan, está abierta la ventana, por eso se escucha. Sí, ciérrala porque está el ruido de la lluvia fuerte, porfa. Imagínate que no hubieras que si no hubiera tenido amor y misericordia, hubiera dicho, ahí vienen los leprosos, ¿no? Porque eso hacían los judíos en aquel tiempo. Un leproso dentro de la ciudad era, apártate de mí, me vas a contaminar, úchala, ¿no? Llégale, desaparécete de mi vista. El Señor con amor los atraía. Después dice, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Hablando Pablo. El Señor Jesús, a pesar de ser el creador del universo, dejó su gloria celestial para nacer en un pesebre. Y no vimos el mundo diciendo, yo soy, ¿no? Y porque yo soy, ustedes obedecen, ¿no? Aquí mi chicharrón truena nada más. Solo mis pistolas truenan, ¿no? No. Sirvió lavando a los discípulos de sus discípulos y nunca buscó la exaltación propia. De hecho, cuando él hacía sanidades, él decía, oye, nada más, no comentes nada, ¿no? Y aquellos no obedecían y decían, es que Jesús de Nazaret me sanó. Entonces la gente venía sobre el Señor Jesús y el Señor Jesús tenía que apartarse para poder pasar tiempo con el Padre. La frase, no busca lo suyo, la manifestación suprema en la cruz del Calvario. Todos conocemos esta parte, esta oración en el huerto de Getsemaní, orando Jesús y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero sufrir, no quiero padecer, pero ¿sabes qué? No quiero hacer mi voluntad, sino hacer la tuya. Y en esto dejó lo suyo por la salvación de todos los demás. No pensó en su propia comodidad o en su propia salvación, sino el rescate de la humanidad. Y termina el pasaje de Corintios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús sufrió rechazo, abandono y agonía en la cruz del Calvario. De hecho, si recuerdas a Isaías 53, que habla del siervo sufriente, y hace toda una descripción de la pasión que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesús, despreciado, humillado, desechado, ignorado, golpeado, molido, llevando el peso de Él, llevando el pecado por nosotros, las enfermedades Él las padeció en la cruz del Calvario a causa de nosotros, y todo eso lo soportó por amor. Y entonces, si el Señor Jesús tuvo un ministerio lleno de amor manifiesto, activo, en acción, Él espera que la iglesia se comporte de la misma manera. Si la iglesia realmente está fundamentada en Él, que es el fundamento firme para crecer en la iglesia. No puede haber crecimiento si Él no es el fundamento. ¿Y Él qué espera que nosotros hagamos en la iglesia? Paciencia con los que están en procesos. Y esta palabra procesos no quiero que suene a justificación, sino amor manifiesto a aquellos que están en un trato de parte del Señor de transformación en sus vidas. Pero mientras son transformados, a veces hay que soportar
errores, caídas, reincidencias, emociones descontroladas, iras, contiendas, difamaciones, habladuría, chismes. Cuando un recién convertido llega al cuerpo de Cristo, tiene un tiempo en el cual tiene que ser afirmado. De hecho, nosotros somos responsables como iglesia de cobijarlos y hacer que se afirmen. Y muchas iglesias lo que hacen, ay, tú congrégate, ven y siéntate ya y a ver cómo creces, ¿no? Tiene que haber bondad en las palabras. No puedes estar en un lugar en el cual te traten groseramente, con palabras ásperas. Hey, ven y haz esto. ¿Y por qué? Porque soy el pastor. ¿Qué es eso? Hermano, hágase para allá. Recórranse en las sillas, porque ya están apartadas. Me han contado. ¿No? Tiene que ser una iglesia, el cuerpo se tiene que manifestar con un perdón inmediato cuando hay arrepentimiento. Porque Pablo dice, corrígelo y si no quiere, ni te juntes con él y expúlsalo de la iglesia. ¿Pero por qué? No es por no mostrar amor, sino porque no puede ser consecuente con el pecado de otro que lo está haciendo deliberadamente y conscientemente. Él espera que al servir manifestemos amor, un servicio sin protagonismos. Lo voy a hacer para que me vean. No, si lo vas a hacer así, mejor siéntate. Porque no va a pasar del techo tu servicio delante del Señor. Tienes que tener alegría por el éxito de alguien más. De hecho, la intercesión se basa en eso. No pedir para ti, sino para que alguien más pueda obtener lo que tiene necesidad. Y eso es erradicando la envidia en los ministerios para hacer crecer en bendición. Me han contado. Vamos a partir del supuesto, ¿no? Pablo está hablando al aire, ¿no? Porque no ocurre. Oye, pero ¿puede ser posible que dentro de la iglesia haya envidias? Cuando yo crecí en la iglesia, en algún momento había varios grupos de alabanza, ¿no? Que ministrábamos y había un rol. Y no faltaba, ay, mira, ya sacaron ellos primero esa canción que nosotros. Escucharon que nosotros la íbamos a sacar, pero como ellos tocaron antes de nosotros, ellos la sacaron, ¿no? Y la tocaron. Ay, mira, tienen al mejor baterista, se lo jalaron ellos y no nosotros. En los grupos de pandero. Ay, es que el grupo de panderos de tal hermana danza mejor que fulanito, ¿no? Y acá hay es que... ¿Es posible eso? Claro que es posible. Porque recordemos que la iglesia está conformada de personas imperfectas, buscando un Dios perfecto. La obra de Él es perfecta. Nosotros estamos buscando crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro fundamento. Un liderazgo que no es servil, que no es siervo, sino que se cree jefe, en la iglesia no puede haber jefes. Tiene que haber liderazgo que pongan el ejemplo. Jesús puso el ejemplo y él es el líder. Y Jesús mismo lo dijo, me llamas maestro y señor y bendices porque las dos soy, ¿no? Pero es necesario que haga esto, lavar sus pies, para que nadie se crea más que nadie, yo les pongo el ejemplo. Y luego Pedro, no, Señor, pero ¿cómo crees que tú a mí? Sí, Pedro, cálmate. El que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el siervo de todos. En la restauración. De hecho, todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación y la reconciliación conlleva una restauración. Dos personas se pelean, un matrimonio se pelea y hacen las paces y se reconcilian. No se puede quedar solamente en que ya estamos bien, no. Sino tienes que, oye, y en lo que te dije o te dañé o te robé o te lastimé o quebranté o se perdió o se rompió, no sé. Tiene que haber restauración.
Tienes que dejar las cosas como estaban antes o mejor. Priorizar la paz dentro de la iglesia es primordial. No puede haber divisiones. Y la iglesia, y ahorita vamos a ver, la iglesia de Corintio tendía a la división. Ahorita lo vamos a platicar, no me voy a adelantar. El Padre es amor. Y la manifestación de este amor se manifestó en Jesús, nuestro Señor, siendo el mismo el fundamento firme para la iglesia. Hemos leído ahí en Corintios que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El fundamento de la iglesia en nuestro Señor Jesús no puede ser solamente la fe, porque el fundamento no es nuestra fe ni nuestra esperanza, ni siquiera nuestro amor. El fundamento es Cristo. Pero de esos tres, el amor es la evidencia de que esos fundamentos sostienen nuestra vida. De nada te sirve a ti decir yo creo, si no manifiestas lo que crees. De nada te sirve decir yo tengo una esperanza, si tú crees que esa esperanza te va a cambiar y cuando llegue, pero mientras tienes que seguir siendo como eres. No tiene sentido. En nuestro Señor Jesús se cumple la fe recibida y la esperanza del cumplimiento eterno. En Él, por Él la tenemos, y si la tenemos es por el amor que Él manifestó por nosotros. El Señor vino a establecer un fundamento firme. Y Pablo junto con los apóstoles se encargaron de que este fundamento fuera palpable para todos. Tú no puedes iniciar una relación sana si no tienes fundamentos sanos. Platicando con alguien en esos días, platicábamos al respecto, ¿no? Y hablábamos sobre el caso de alguna persona que lo que ocurre, ¿no? Que estás en una relación y rompes, tienes una mala relación y terminas, e inmediatamente te enrolas en otra relación por sanar, olvidar y terminas con esa inmediatamente. Y hablábamos sobre eso, tienes que desintoxicarte, tienes que empezar una relación desde una sanidad interna con el Señor para entonces encontrar otra persona sana en el Señor y entonces establecer un vínculo sano en el Señor. Si no estableces un fundamento firme, concreto y sano, tu vida no puede crecer. Dice 1 de Corintios 1:2. No te voy a regresar a esto, pero yo pasar al siguiente. 1 de Corintios 1:2 dice, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y eso de santificados, la carta empieza dándoles la identidad que tienen. Ustedes ya fueron santificados, dice, llamados a ser santos. Y si estamos llamados a ser santos, es apartados para Él. Y Pablo, no sé si fue sutil, no sé si fue con toda la intención, no sé si fue preparando el camino, pero lo primero que les dice es, ustedes deben de dejar de vivir como vivían antes y vivan apartados para Él, que se manifieste que vive Cristo en ustedes, que el Señor Jesús ha transformado su vida. En 1 Corintios 1:10, ahí adelante dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Te digo, yo no sé si Pablo, yo creo que sí, Pablo era muy directo, de hecho. Yo no sé si la gente leyó la carta pensando en el carácter de Pablo, ¿no? Pues yo creo que cuando Pablo escribió esto, no sé si lo escribió o lo dictó, y se lo dictó. Por ahí hay memes, de hecho, dejen de estarme dando lata, por ahí saca el meme. Y el que está escribiendo dice, oye, Pablo, pero no puedes decirle eso. Bueno, amados unos a otros, ¿no? Y suavizan el pensamiento. Pablo era muy directo.
Y cuando aquí les dice que hablen todos una misma cosa, es porque ya le habían dicho, oye, hay división en la iglesia, cada quien habla lo que les conviene. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Pablo no aborda el tema desde una perspectiva de, oiga, no sé si sea cierto lo que me dijeron, pero miren, por si acaso en ustedes hay chismes y divisiones, ámense. No, dice, hablen una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Si el fundamento es Cristo, tienen que tener un mismo pensar. Y vamos allá adelante, en el verso 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y Pablo les hace una referencia muy con manzanitas, ¿no? Muy sencilla y simple. No les habló técnicamente, les puso muy sencillo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros fue bautizado sino a Crispo y a Gallo. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es por lo siguiente. Dentro de la iglesia de Corinto llegó un Apolos muy entrón, muy explosivo en su enseñanza, ¿no? Y les gustó, ¿no? Hubo dentro gente de la iglesia de Corinto y dijo, oye, me han contado, como que Apolos predica mejor que Pablo, ¿no? O a lo mejor alguien dijo, oye, ay, es que Pablo es bien directo y a veces duele lo que dice, pero este Apolos es tan amoroso, nos habla con tanto amor y tanta ternura que le entendemos. Y entonces, donde no debería haber división, ay, no, yo soy Team Apolos, ay, no, yo soy Team Pablo, yo soy del equipo de Pablo, ¿no? Y tú eres de Apolos, hace para allá. Y otros decían, ay, no, ninguno, yo soy de Pedro porque yo lo conocí en Jerusalén y yo me congrego aquí porque aquí vivo, pero yo soy de Pedro, Y otros decían, no, yo de ninguno, yo soy de Cristo nada más. Despreciando autoridades dentro de la iglesia, Eso se presta a esto. Y Pablo les dice, a ver, espérense, ¿por qué están divididos? ¿El Señor está dividido? ¿El Señor tenía equipos dentro de sus 12 discípulos? Tenía el grupo A, el grupo B y el grupo C. No es cierto. Tenía 12 discípulos, una unidad de 12 discípulos. Y entonces Pablo les baja los humos y dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? No se olviden quién fue el que le hizo la obra en la cruz. Fue el Señor Jesús. No fui yo, ni fue Apolos, ni fue Pedro. ¿O alguien los bautizó en el nombre de? No, los hemos bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pablo ataca directamente la división. Si el fundamento es Cristo dentro de la iglesia, no puede haber división. No puede haber yo soy de acá y yo soy de allá. Tristemente. Pero hay ejemplos de iglesias, no les diré nombres, me han contado que se dividen ocurrió en la iglesia, con los grupos de alabanza. ¿Quién va a tocar hoy? Los leones de Judá. Va a estar buena la alabanza. ¿Quién va a tocar? Pues había un grupo que le decíamos los microchips, ¿no? Los microchips, pues se equivocan mucho, ¿no? Ojalá que tocaran mejor los leones, ¿no? Porque era el grupo máster, ¿no? Qué triste. Cuando se debió haber enseñado y borrar esa división, decir, espérenme, no, aquí no importa quién toque. El motivo no es por el que toque, sino el Señor Jesús. Y entonces vemos que lo que está diciendo Pablo es, no importa quién esté de líder, importa la obra. Recordemos que si estamos fundamentados en Cristo Jesús, Él es el fundador de la obra. Él es el motivo
de que haya un cuerpo de Cristo, que haya una iglesia, que haya una enseñanza, que haya una doctrina, que haya un seguimiento, que haya redención. Es por el Señor Jesús. No somos de nadie más que de Él. Ahí adelante, 1 Corintios 3, 4 y 7, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo le está diciendo, si vuelvo a escuchar que uno de ustedes vuelva a decir algo así, está hablando su carne y en nada son espirituales, aunque tengan dones. Aunque digan, tengo profecía, pero si me sales con que tú eres de un equipo y el otro es de otro equipo, son iguales a los de afuera, ¿eh? Dice, verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, lo único que tienen en común los dos son servidores por medio de los cuales habéis creído, o sea, han sido instrumentos para que ustedes sean edificados. Si entre nosotros no hay discordias, ¿por qué ustedes las generan? Dice, y eso según lo que cada uno le concedió al Señor. Dice, yo planté, hablando Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que siega es algo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Dejemos de ver a las personas. Dejemos de ver quién es el que toca en la alabanza. Ve al Señor Jesús. Dejemos de ver quién predica mejor o quién predica menor. Digo, estoy de acuerdo. Puedes tener más empatía con uno y por otro. Pero no porque uno no te guste cómo predique, debes de desecharlo, sino con amor escucharlo. Es lo que la Escritura enseña. Ahí adelante, en el verso 21 al 23 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo que venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que Pablo le está diciendo es, a ver, capten. Si en la iglesia tienen pastores, profetas, maestros, evangelistas, que procuran su crecimiento, no es por ellos, sino el Señor se los dio para su edificación. Y si no importa lo que vaya a venir, y no importa sufrimientos, y no importa, todo es del Señor. Porque recuerden, si lo tienen, es por Él. No olvidemos, si estamos hoy congregados, es por Él. No es mi obra, no es mi predicación, no es mi enseñanza, no es lo que hago o dejo de hacer, es de Él. Si recordemos, dice que todo fue hecho por Él y para Él. ¿Qué le podemos dar nosotros que Él no tenga? Como para jactarnos. Por eso dice, no por obras para que nadie se glorie. Nosotros ya somos participantes al ser creyentes de las provisiones y glorias más importantes y valiosas del Padre. Él nos da su bendición, Él nos da su sustento, Él nos da su provisión, Él nos da su gracia, Él nos da el alimento, Él nos da, si tenemos, Él nos da de dónde beber, si tenemos hambre, nos da dónde beber, Él nos provee justicia, Él nos defiende, Él es nuestro protector. ¿Qué más quieres? Como para andar buscando divisiones. 1 Corintios 4, 6 y 7 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo entre mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sé que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Pablo le está diciendo, para dejar esto en paz, les voy a poner el ejemplo. Si Apolos y yo no tenemos problemas, ¿por qué ustedes tendrían que venir a causarnos problemas o ponernos en conflicto en nosotros? Eso no es el fundamento puesto por el Señor. El fundamento puesto por el Señor para la iglesia está basado en un principio que se llama amor, que parte de Él. Y entonces viene esa corrección en la cual tenemos que vivir. Dice 1 Corintios 6:20, la correcta conducta
de un creyente. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Jesús, el Cordero inmolado. Él pagó el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Recordemos que nosotros estamos obligados a glorificar al Señor porque fuimos salvos por gracia, no nos costó nada. Su gracia nos obliga. Somos deudores a su amor. Dice, hay una canción de Juan Carlos Alvarado que dice, ¿no? Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que ponerlos a cuentas, estoy en deuda contigo. Dice, lo único que puedo hacer es amarte y servirte y adorarte. Porque si yo quisiera pagarte, no hay forma. Entonces estoy obligado por amor a hacerlo. Dice Pablo, somos esclavos por amor. No esclavos por opresión, por látigos, somos esclavos porque fuimos tratados bien. Recuerden que en la ley de Moisés, dentro de un mandamiento dice, si tú tienes un esclavo y a los 7 años lo tienes que dejar libre. Por el esclavo voluntariamente dice, no me quiero ir, Señor. Ándale, eres libre, vete, la puerta es abierta. No, Señor, no me quiero ir, quiero seguir siendo tu esclavo. Y el dueño dice, ¿y por qué quieres ser mi esclavo? Es que me tratas muy bien. Vivo tan bien que no vivo como si no fuera esclavo. Y por eso quiero ser tu esclavo. Porque vivo como libre, sirviéndote. Y entonces el amo decía, ¿quieres ser mi esclavo? Sí, entonces te voy a marcar, eres mío para siempre. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Nos da libertad en Él, de forma que por agradecimiento dice, yo quiero estar contigo, Señor. Entonces te voy a sellar para siempre a través de mi Espíritu Santo. Porque cuando nosotros le recibimos, recuerda que somos sellados por su Espíritu. Madein, cielos, ¿no? Perteneciente, el dueño de esto es el Señor Jesús. Como los juguetes de Toy Story, ¿no? De Andy. Que de todo juguete le ponía Andy, ¿no? Para decir, es mío. El Señor Jesús así nos selló. Él es la cabeza y Señor del cuerpo. Vamos a terminar esto en 1 Corintios 12. No lo voy a leer todo. Digo, seguramente lo debes de conocer. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y con eso está cerrando Pablo cualquier posibilidad de división. Dice, a ver, no tienen justificación para haber divisiones entre ustedes, para no mostrar amor. Un amor correcto en Cristo Jesús, que es el fundamento. Y se tiene que manifestar en la unidad que debe haber dentro del cuerpo de Cristo, para que sean edificados. Y entonces dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y cuando hablas de judíos y griegos, está diciendo, aquí ya no hay pueblos, ¿eh? Aquí todos han sido constituidos un solo pueblo. Sean esclavos o libres, no importa tu condición. De hecho, Pablo lo ejemplifica con la carta de Filemón. Que Filemón, teniendo un esclavo, se fue el nombre del esclavo. Bueno, le dice Pablo a Filemón, oye, tu criado que te robó, vino conmigo y se convirtió. Te lo mando de regreso, ya no para que lo trates como esclavo, como sirviente, sino trátalo como un hermano. Y literalmente dice, no importa que sea tu siervo, delante en el cuerpo de Cristo, es tu hermano en Cristo. Y trátalo como tal. Y aquello que te debe, todavía le dice Pablo, apúntalo a mi cuenta, porque de hecho te recuerdo que tú eres deudor mío, porque yo te compartí el Evangelio, y por el Evangelio que te compartí en la obra del Señor Jesús es que tienes salvación. Y si te has mostrado tan agradecido conmigo, lo vas a mostrar en perdonarle la deuda. Todo basado en el amor. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, bueno, ahí hace una descripción de decir, tan importante es el pie como la mano, el ojo como el oído, el poder caminar como el poder tomar las cosas, ¿no? Todos somos un solo cuerpo. Por ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, dice el verso 20.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dice el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El Señor es el que dirige el cuerpo de Cristo. De hecho, en un cuerpo, ¿cuál es el órgano más importante? Muchos dicen que el corazón, ¿no? Si no lo bombea. No, el cerebro, la cabeza. Porque si el cerebro no coordina el funcionamiento de todo el cuerpo, aunque el corazón bombee solo, si no te recibe la indicación a dónde mandar nutrientes, dónde debe correr la sangre, dónde debe depositarse, dónde debe ser filtrada, simplemente no. La cabeza que ha escrito hace la misma función. Guía todo el cuerpo. Si Él es el fundamento, y recuerda que el fundamento es la parte importante. Quería decirte esto hace un momento. Cuando tú construyes, cuando hay una construcción y se hacen los planos y se hace todo el proyecto arquitectónico y la planeación correspondiente y qué va a hacer, cómo va a crecer y toda esa parte, invariablemente tiene que tener un fundamento, es una cimentación de roca. ¿Y por qué tiene que ser de roca? Para que no entre en erosión con la tierra. Si tú pones de cimentación acero, tarde o temprano la humedad lo va a corroer y va a hacer que pierda sus atributos del material y entonces la construcción se cae. Si tú empiezas una construcción de concreto, la tienes que terminar de concreto. Si tú le empiezas concreto y acero, tiene que terminar en concreto y acero. Tú no puedes empezar una construcción con cemento y de repente cambiar a madera, ¿no? De hecho, las construcciones que son de madera, desde su fundamento es concreto, es roca, y sobre ello se apoya la madera. Veía un video de estos que hacen videos que se van al bosque y sobreviven ahí ajustando ajustando su vida a lo que hay. Me llama mucho la atención porque encuentra un árbol caído y un agujero abajo y empieza a escarbar y todo. Adapta y toda la casa la adapta con las cosas naturales que tiene. Entonces pone un piso de corteza de árbol, pone musgo, heno en la cama, con unas varas mismas hace unos agujeros en el tronco y hace con las varas una cubierta redondeada, la cubre con varas y hace un lodo preparado con pasto y con eso sella las hendiduras, no las juntas. Y después agarra moho o musgo y lo pone encima para sellar. Y todo lo hace del mismo material. Imagínate que dentro de eso de repente sale con una vara de acero y lo pone ahí. ¿Cómo va a hacer que el lodo se pegue al acero? ¿No? Todo se construye de acuerdo al fundamento que tienen. Si nuestro fundamento, y lo que habla Pablo es nuestro Señor Jesús, todo debe ser edificado conforme el modelo fundamentado en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús todo lo manifestó sus enseñanzas en amor. Y por eso Pablo habla a los Corintios, corrigiendo el concepto que tenían de amor, corrigiéndolo. Voy a ponerlo así. El pueblo de Corinto estaba acostumbrado a un amor prostituido por las sacerdotisas. Y quieren llegar al cuerpo de Cristo y seguir manifestando el amor corrompido. Y Pablo les dice, no, aquí no es así. Debes conocer el amor perfecto y correcto que describe en Corintios 13. Cuando lo manifestamos así, ¿sabes a quién manifestamos?
a Cristo Jesús en nuestro corazón. El fundamento que es Él se manifiesta a través de la vida de nosotros. Y entonces la edificación del cuerpo crece correctamente, iba a decir, recto, ¿no? Sin desviaciones. Cuando un agricultor ve crecer un árbol, él lo guía cómo quiere que crezca. Y por eso el dicho, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, porque nunca hubo quien lo corrigiera. Pero cuando tú vas creciendo la plantita y tú la vas guiando, y lo vas guiando hacia arriba, así crece el árbol. Ya no se desvía. Así se forma, porque su fundamento lo hace sobre eso. Tengamos el fundamento de Cristo Jesús en nuestras vidas, manifestándolo en el amor. Si no manifestamos el amor, yo te diría, el fundamento que tienes puede ser que no sea Cristo, porque lo primero que actuarías es en la manifestación del amor. Termino con esto. Dice 1 de Juan, el que no ama, se fue el pasaje. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que el Señor manifieste amor, Él es amor. ¿Y sabes cuál fue la manifestación sublime, máxima que el Señor hizo? El Padre, mandar a su Hijo por amor a nosotros. ¿Quieren comprobar que los amo? Les voy a entregar mi propio Hijo perfecto para que muera por ustedes. Para que Él, cumpliendo la obra, les dé vida en mí, manifestando lo que Él es. Era imposible que el Señor Jesús, viniendo del Padre, no manifestara amor si estaba en su naturaleza divina. Y si Él mora en nosotros, innegablemente tenemos que manifestar amor. No hay otra manera, no hay otra forma. Si no manifiestas amor, ve con el Señor. Ve al taller del maestro y que te corrija. Ve al taller de alineación y balanceo y te corrija. Que te muestre, que te enseñe, y tú dócil en aprender a mostrar su amor, para entonces manifestar que somos un cuerpo cimentado y afirmado en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu palabra y tu enseñanza. Gracias, Señor, por hombres como Pablo, que hablaron sin tregua lo que venía de ti. Pero, Señor, el Evangelio no se extendió por Pablo. Se extendió porque tú eres el fundamento. Señor, gracias por un Pedro que se levantó y dio un primer discurso donde se convirtieron 5,000 personas. Pero se convirtieron 5,000 no por las palabras de Pedro, sino porque tú transformaste los corazones de las personas. Señor, quita de nosotros las divisiones. Quita de nosotros el decir, yo soy de aquí, yo soy de allá. Perdónanos cuando hemos actuado de esa manera. Perdónanos cuando no hemos traído unidad al cuerpo, sino división. Perdónanos cuando no hemos mostrado amor, sino contienda, iras, divisiones, chismes. Señor, perdónanos. Señor, queremos crecer y ser fundamentados en la verdad que eres tú, en el fundamento que no cambia, en el fundamento firme y seguro que eres tú. Señor, tú nunca cambias. En ti podemos confiar. Por eso es que tenemos una fe. Por eso es que tenemos una esperanza. Porque confiamos en ti, en cómo eres, en tu personalidad y carácter y lo que me has manifestado en nuestras vidas. Señor, pero queremos ir más allá. Señor, queremos transgredir nuestra comodidad, transgredir nuestros pensamientos, transgredir nuestros egos, nuestra soberbia, nuestra altivez y manifestar tu amor. Si realmente somos hijos tuyos, si realmente somos parte de tu cuerpo, Señor, que todo lo manifestemos en amor. La espiritualidad no está manifestada en los dones. La madurez está cimentada en la manifestación de amor, primeramente al Padre y al prójimo.
de acuerdo a los 2 mandamientos sobre el cual está basada toda la ley y los profetas. Señor, enséñanos a mostrar amor. Enséñanos a dar amor. Inclusive enséñanos a recibir amor. Señor, con que podamos construir relaciones sanas fundamentadas en ti. Señor, nunca es tarde para iniciar una nueva relación sana en ti. Gracias por eso. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.